Muy buenos días, señores estudiantes. Ya siendo 8:03 pasados, vamos a dar comienzo a esta segunda clase del curso de Machine Learning. Bien, el día de ayer estábamos viendo pues un poco de la historia, ¿no? De lo que es el Machine Learning, lo que ha sido el IA a través del tiempo, cómo ha ido evolucionando y eso pues nos puede dar a nosotros una idea clara de por qué estamos aquí, ¿no? Y qué es lo que posiblemente puede suceder en los siguientes tiempos en materia de avance tecnológico y algorítmico, ¿no? En base a eso también tuvimos un tema de la definición de lo que es Machine Learning, tomando algunas ideas de algunas personalidades e instituciones, y llegamos pues a determinar la definición de Machine Learning, ¿no? Como aquella rama que dota pues a los sistemas. Estos sistemas pueden ser mecánicos, electrónicos, biológicos, de la capacidad de poder aprender sin supervisión humana, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos toca ver ahora es un poco ya entrar en materia, analizando de manera descriptiva primero, ¿no? Antes de entrar en temas ya más formales, más digamos, numéricos, a nivel conceptual, los diferentes algoritmos que tienen cada una de las formas de aprendizaje, ¿no? Vamos a ver hoy día entonces el tema de clasificación. Dentro de los modelos, el tipo de modelo es aprendizaje supervisado. Vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante entender, ¿no? Cómo es que están divididos los bloques dentro de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es todo, es para entender un poquito en dónde estamos ubicados. Y los bloques de aplicación de la inteligencia artificial, son el tema de razonamiento, el tema de procesamiento del lenguaje natural, el tema de la planeación, y dentro de eso tenemos una más, o sea, la inteligencia artificial tiene cuatro áreas de estudio, ¿no? Razonamiento, NLP, planeamiento y Machine Learning. Y Machine Learning tiene dentro cuatro áreas o dimensiones de estudio, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje profundo o deep learning. ¿Ok? Y noten ustedes que dentro de todas estas áreas de estudio del Machine Learning, las redes neuronales se encuentran dentro de deep learning. ¿Correcto? Entonces, eso por ahí, importante ubicarla, ¿no? Entonces, esta forma de aprendizaje supervisado tiene sus algoritmos, aprendizaje no supervisado tiene sus algoritmos, aprendizaje de refuerzo también, y Deep Learning se basa básicamente en redes neuronales para resolver sus problemas, ¿ok? Bueno, entonces, aprendizaje supervisado, ¿qué es, no? ¿Por qué se le llama supervisado? El aprendizaje supervisado suele comenzar con un conjunto, dice, de establecido de datos, ¿no? El dataset. Y, permítanme, están entrando los, ya. Dice, el aprendizaje supervisado suele comenzar con un conjunto establecido de datos y una cierta comprensión de cómo se clasifican. O sea, yo tengo que tener una comprensión de que estos datos que están llegando tienen cierta estructura, ¿no? Por ejemplo, si me está llegando datos de personas, pues toda persona tiene su sexo, tiene su nombre, tiene quizás un DNI. Entonces, estos son atributos que me van a permitir a mí saber que todos tienen estas características. Entonces, por ahí puedo comenzar. Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento de este conjunto de datos, lo que tengo que hacer es utilizar el aprendizaje supervisado. ¿Ya? El aprendizaje supervisado busca encontrar patrones en los datos que puedan aplicarse al proceso analítico. Estos datos tienen características etiquetadas que definen su significado. Entonces, tengo dos elementos. Tengo información que ya está etiquetada, o sea, ya está, digamos, identificada. Yo tengo este dato y tengo estos atributos, ¿no? Y por otro lado, tengo
únicamente los atributos. Entonces, cuando yo uno estas dos cosas, ¿no? El modelo, o sea, la máquina que vendría a ser, utiliza el algoritmo para poder asociar, ¿no? El dato con su respectiva clasificación. Y lo que tengo como o sea, una vez que yo tengo eso, ya el modelo es capaz de predecir cuál es los datos de un determinado dato que llega de, de afuera, ¿no? Bueno, en el aprendizaje supervisado, los datos de entrenamiento se le pasan como entrada al algoritmo. ¿Ya? Entonces, los datos de entrenamiento que se le pasan como entrada al algoritmo incluyen las salidas esperadas a las que llamamos etiquetas. Entonces, bueno, en el conjunto de entrenamiento tenemos pues un correo clasificado como OK, otro como spam, otro como OK, ¿no? Entonces, toda esta información le va llegando porque es el data de entrenamiento. Entonces, el modelo, en base a eso, va a poder determinar cuando un correo nuevo llega, basado en estas reglas que ya aprendió, si este correo es clasificado como spam o es un correcto. Entonces, el aprendizaje supervisado, ¿no? Tiene dos tareas principales, o sea, dos formas de hacer las cosas, dependiendo, obviamente, del tipo de datos que tiene. Punto número uno, tenemos lo que se llama clasificación y regresión. ¿Ok? Son dos tipos diferentes de hacer las cosas dependiendo de la naturaleza de mis datos. Entonces, la clasificación, ¿en qué consiste? En mapear los atributos de un objeto a una variable objetivo de carácter categórica llamada clase. Ya, eso lo vamos a ver a qué significa. Entonces, cuando yo tengo que mapear atributos de un objeto a una variable objetivo de carácter categórica, categórica es un valor, por ejemplo, un dato. Un dataset, por ejemplo, es determinar si una persona está enferma o sana, ¿no? Una persona, ¿qué es? ¿Persona natural o jurídica? Cuando tengo ese tipo de categorías, entonces yo utilizo clasificación. ¿Ok? O sea, la clasificación básicamente me va a dar a mí la categorización de un objeto basado en categorías que se llaman clases. Las clases son concretas, ¿no? O sea, son A, B, C, D. O sea, es algo así. Entonces, eso es clasificación. Ahora, en el tema de la regresión yo no tengo clases, sino que tengo valores discretos. Por ejemplo, ¿cuál será la predicción de la temperatura para mañana? Bueno, 32,3 grados, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de datos que son continuos, entonces yo utilizo regresión. Entonces, ya sabemos, en clasificación los datos son categóricos, ¿no? A, B, C, D. Y en regresión son continuos. Entonces, ya podemos tener una primera división. Obviamente la clasificación es una forma de hacer las cosas mucho más fácil que una regresión, ¿ya? Entonces, en regresión dice predecir una variable objetivo numérica a partir de los atributos de ejemplo. La gran limitación, dice, para utilizar todo o sea, o limitación no diría, sino un requisito, ¿no? Para poder aplicar tanto en la clasificación como en la regresión es que se requiere un dataset de entrenamiento donde los ejemplos tengan una etiqueta correspondiente. O sea, yo tengo que tener ya trabajado mi conjunto de datos etiquetados para que en base a eso él pueda generalizar. El modelo pueda ser entrenado en eso y pueda generalizar, lo cual significa pues un enorme esfuerzo destinado a crear este conjunto, ¿no? de datos. Entonces, ese es, digamos, un requisito que muchas veces, dependiendo del conjunto de datos, mientras más grande sea, va a ser más complicado, ¿no? Es por eso que nosotros, sin querer, hemos estado entrenando durante años eh, modelos de este tipo utilizando los CAPTCHAs, ¿no? Cuando te mandan un montón de imágenes y te dicen, a ver, ¿cuáles de estos son carros o cuáles son motos o cuáles... Lo que estás haciendo es, sin querer, de manera gratuita, estás entrenando a una IA, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Ellos, de una manera, y dicen que es para que compruebes realmente que tú eres un humano. Realmente no. Realmente lo que estás haciendo es, estás entrenando una IA, ¿no? La IA sabe, porque tiene datos supervisados, tiene datos etiquetados, que este es un carro, que este es un animal y tanta cosa. Bueno.
La gran limitación para poder aplicar, bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces, eso es el tema. A veces tenemos que construir o anotar un dataset de entrenamiento para poder entrenar al modelo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eh, el proceso de clasificación. Bueno, nosotros tenemos, ya sabemos, trabajamos con datos tabulares, ¿no? Básicamente, lo que es el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el por refuerzo trabajan con datos tabulares de este tipo, ¿no? Ya hemos visto que las filas son objetos y las columnas son atributos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes tipos de atributos, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, que tenemos un... Cada vez que es categórico, cada vez que digan que es categórico es porque tiene valores discretos, valores concretos, o sea, valores discretos, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, no, casado, soltero, ¿no? En el caso del monto ese que estoy diciendo, sí es continuo porque es un valor numérico. Y entonces lo que básicamente estás diciendo es que si todos estos datos se cumplen, la clase va a ser no, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el número 5 dice la clase va a ser sí. Entonces, básicamente la respuesta del modelo es el cheat, es la columna cheat. Entonces, cuando yo tengo datos de entrenamiento que vendría a ser la derecha, entonces se me está preguntando que prediga cuál es el valor de la columna cheat para cada una de los objetos. Entonces, este es mi data de entrenamiento, pasa por un algoritmo clasificador, ese algoritmo clasificador es el que tiene la lógica, ¿no? Y ese clasificador básicamente alimenta el modelo, ¿no? El modelo recibe el algoritmo por un lado y recibe el dataset de prueba por otro lado y predice para cada uno de ellos cuál vendría a ser su valor de cheat, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de cómo funciona el aprendizaje supervisado, ¿no? Dice, podríamos tener nosotros millones de imágenes de animales e incluir una explicación de qué es cada animal, lo que permitiría crear una aplicación de aprendizaje automático que distinga un animal de otro. Ok, entonces tenemos miles de fotos de animales etiquetados, ¿no? Etiquetados. Esa es la básica para poder tener supervisado, ¿no? Al etiquetar estos datos según los tipos de animal, se podrían obtener cientos de categorías de diferentes especies, obviamente, ¿no? Dado que se han identificado los atributos y el significado de los datos, los usuarios que entrenan los datos modelados los comprenden bien, porque conocen, ¿no? Para que se ajusten a los detalles de las etiquetas. Entonces, alrededor del mundo existen personas, por ejemplo, en la India, en China, que se dedican a hacer este trabajo, ¿no? A entrenar modelos. Esa es la chamba que hacen y hasta ahora ha sido hecho por humanos. Obviamente eso en el tiempo va a ser hecho por una IA, me parece que ya lo hace. La misma IA, al volverse tan inteligente, es capaz de hacer el trabajo que hace el humano al etiquetar los elementos. Hasta eso vamos, ¿no? Entonces, ya dijimos nosotros que cuando la etiqueta es continua, o sea, es un número decimal, entonces estamos hablando de una regresión. Por el contrario, si los datos provienen de un conjunto finito de valores, las llamadas clases, se conoce como clasificación. Entonces, bueno, en el ejemplo de la derecha vemos cómo una etiqueta estamos entrenando, ¿no? Dijimos que es un gato, y así como eso tenemos millones, como dice aquí, de datos con sus respectivas clasificaciones. Y todo eso se coloca en el modelo. Entonces, en la parte de abajo, cuando se le pregunta al modelo, ¿qué animal es este? Esta persona llega, ¿no? Y consulta pues con su modelo y obviamente va a predecir que es un gato, ¿no? Obviamente no todos los modelos están entrenados 100%, ¿no? Entonces vamos a ver que también hay fallas y también hay métricas para poder medir qué tan bueno, qué tan exacto, qué tan preciso es un modelo. Entonces eso lo vamos a ver también en esta clase, ¿ya? Entonces vamos a ver. Bueno, entonces hasta ahí tenemos el aprendizaje supervisado. Ya que lo que nos tiene que quedar claro es que el aprendizaje supervisado es un tipo de aprendizaje que se basa en datos etiquetados, ¿ya? Y tenemos dos formas de hacerlo, ya sea vía clasificación o vía regresión, ¿ya? La clasificación se basa en que yo tengo valores discretos y bien conocidos, entonces clasifico, ¿ya?
Y regresión es cuando yo tengo valores continuos, valores, por ejemplo, como quiero predecir el clima, quiero predecir el tamaño, el área de un inmueble, o quiero predecir cosas que van a ser utilizadas por elementos de carácter de punto flotante, o sea, el resultado va a ser un punto flotante, ¿ya? Entonces, bueno, el aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa que es no supervisado? Obviamente que no tienen etiquetas, ¿no? O sea, nadie ha entrenado, ha preentrenado estos datos y nadie los ha etiquetado. ¿Y por qué razón podría ser esto? Pues porque la información es demasiado grande, ¿no? Como la información que sale de las redes sociales, por ejemplo. ¿Quién va a estar etiquetando las cosas, ¿no? Se imaginen, son miles de millones, ¿no? Son teras de teras de teras de información. Entonces, ya no es viable empezar a etiquetar cada cosa. Entonces, ese tipo de datasets tan grandes caen en esta categoría de aprendizaje no supervisado, ¿no? Entonces, tenemos grandes cantidades de datos a etiquetar, no, sin etiquetar, perdón, sin etiquetar. Entonces ahí tenemos, aquí tenemos, como dice la gráfica, datos no etiquetados que entran directamente a la máquina y esta máquina intenta clasificarlos en grupos homogéneos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Básicamente tenemos, así como teníamos clasificación y regresión en los aprendizajes supervisados, que tenemos el clustering y la reducción de dimensionalidad, que son dos formas de hacer esta misma chamba. ¿Cómo hacemos? Se dice acá. En el aprendizaje no supervisado, los datos de entrenamiento no están etiquetados, ya hemos dicho eso. El sistema trata de aprender una organización de los datos. El sistema en tiempo real trata de aprender. O sea, básicamente va haciendo como un ordenamiento. O sea, ok, empieza a enumerar todas las características de este, lo coloca aquí. Viene otro, empieza a enumerar y comienza a buscar correlaciones, ¿no? Ok, esta característica que yo me parece que tiene, todos tienen esto, y empieza a catalogar, a clasificar basado en la similitud de estas características que va encontrando, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso se hace en tiempo real, ¿no? Entonces, vamos a ver. El clustering. Dice, la función del clustering es encontrar grupos de objetos o clústeres donde los objetos de un mismo clúster sean similares entre sí y distintos de otros objetos. O sea, básicamente estamos hablando de poblaciones que se forman, poblaciones de objetos que tienen características similares. Sin embargo, como obviamente sabemos, esto no nos garantiza, digamos, un 100% de fiabilidad de que esto está perfectamente, pero es una de las formas que se trabaja, ¿no? Entonces, el resultado de un proceso de clustering, en este caso, por ejemplo, en este gráfico, hemos encontrado que en una población X, el algoritmo encontró que encontraron cuatro clústeres que podrían ser la entrada a otro tipo de modelo que ya sea mucho más específico, ¿ya? De repente aquí, después que se ha realizado el clúster, que es el trabajo en globo con todos los millones de datos, ya se podría entrar a otro sistema, a otro o supervisión humana, podría ser, digo yo, donde ya se pueden establecer características concretas y pasar a un fine tuning, ¿no? O sea, un tuneo ya más fino. Entonces, esa es un poco la idea. Los clústeres no eran conocidos antes del entrenamiento. Obviamente, aquí nadie determinó que este conjunto de datos se iba a dividir en cuatro clústeres. Eso lo determinó el algoritmo, ¿ya? Y la reducción de dimensionalidad. Dijimos que las dimensiones son las características o los atributos en una tabla, ¿no? Entonces, reducir la dimensionalidad es una cosa importante, porque no puedo tener, pues, 60, 70 dimensiones para un objeto. Eso es ya totalmente innecesario. Entonces, este tipo de algoritmos trata de reducir la cantidad de atributos de los objetos combinando atributos redundantes y no muy correlacionados. O sea, está tratando de decir, ok, estas cosas se refieren a lo mismo, flum, lo unimos en uno solo, ¿no? Entonces, algo así como normalizar una tabla, ¿no? Evitar que las cosas sean redundantes. Entonces, ese es el objetivo de estos algoritmos que se agrupan en esta parte, ¿ya? La gran limitación de estas técnicas de aprendizaje no supervisado es que son difíciles de evaluar, pues a diferencia del aprendizaje supervisado, aquí no sabemos cuál es la respuesta correcta.
Muy bien. Entonces ya podemos saber nosotros de antemano de que estas son formas de clasificar, este, basado pues básicamente en la comparación y en la determinación de similitudes. Pero no para nada te dice, ¿pueden haber errores? Sí, puede haber errores, ¿no? O sea, puede haber un dato que de repente debería estar en otro clúster, pero apareció en otro. Eso puede suceder. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo en la derecha, ¿no? Ejemplos de esto son toda la información que sale todos los días de las redes sociales, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos en esta parte, en el ejemplo, una serie de clases, de datos, ¿no? Con estas características, obviamente el algoritmo no lo sabe todavía, no sabe que este es un oso, no sabe que este es un gato, no, 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 solamente llega esta información. Entonces, una vez que utilizamos un clustering, agarramos y sacamos esto. ¿No? Sacamos esto que está a la derecha, que bueno, parece muy bonito, ¿no? Todo está bien organizado, no vemos un oso en la posición del gato y etcétera. Bueno, entonces ahí tenemos esto, es lo que sacó. Cuando nosotros queremos entrenar o queremos preguntarle acerca de uno nuevo, lo que va a hacer básicamente es encontrar similitudes de este dato con respecto a todo lo que ya tenía y lo agrega. ¿No? Acá tenemos tres gatos y acá tenemos el cuarto gato que vendría a ser el que está ingresando y lo clasifica dentro de esto. Y eso es todo lo que te va a botar. ¿No? No te dice, este es el clúster correcto para él, no, le dice, en base a lo que sé, podría ser esto, y te lo pone ahí. Entonces, básicamente, comprender el significado de estos datos requiere algoritmos que puedan comenzar a comprenderlo, basándose en la capacidad de clasificar los datos según los patrones o grupos que encuentre. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es un algoritmo o un conjunto de algoritmos que básicamente lo que están haciendo es encontrando patrones, ¿no? Encontrando patrones. Obviamente la información que va a salir de aquí, pues va a ser, no va a ser del todo, digamos, trabajable todavía. Esto es una primera instancia y después va a requerir obviamente trabajos posteriores, pero es la única manera en la cual podemos comenzar siquiera a darle forma. Obviamente, pues estos modelos eh, se basan en técnicas de graficación, ¿no? Que nos permiten a nosotros darnos un poquito más de visualización. Siempre los datos tienden a tener cierto grado de orden. Entonces, esos órdenes obviamente se van a agrupar en un cierto modo. Entonces, nosotros podemos ir reduciendo el error utilizando justamente esto, ¿no? Este umbral de decir, ¿sabe? Que estos datos que están aquí agrupados tienen características más concretas, más comunes, y estos datos que están un poquito más dispersos es porque, ¿por qué? Puede ser porque el algoritmo se equivocó o porque la data vino sucia ya. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también suceden y eso lo podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, pero vamos a ver después, ¿no? Por lo tanto, el aprendizaje no supervisado se utiliza con tecnología de detección. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una nube de puntos donde tenemos la representación de una herramienta que nos permite más o menos tener, pues son como nebulosas y donde la información se aglutina, donde los datos son más coherentes. Entonces yo claramente puedo saber que hay 2, 4, 6, 8, 9, 10 categorías, ¿no? 10 categorías y tenemos una serie de intersecciones, cosas que no están tan definidas, pero básicamente sabemos que tenemos estas categorías ya bien definidas. Entonces, bueno, las técnicas tenemos una serie de algoritmos como el PCA, el TSNC, hay un ejemplo, un gráfico más adelante donde nos muestra todos estos algoritmos, ¿no? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, dependiendo del tipo de datos o a qué situación yo me estoy enfrentando, elegiré pues qué tipo de modelo o qué tipo de método de aprendizaje utilizaré. Obviamente son totalmente diferentes, los algoritmos se implementan diferente y las interpretaciones también son difíciles. Son no difíciles, diferentes, ¿no? Las formas de medir la exactitud de los modelos va a variar dependiendo qué tipo de algoritmo utilice, ¿ya? Esto es algo importante de entender. Entonces, no todos los algoritmos van a ser, y si yo quiero saber cuál es la exactitud de un modelo, no voy a aplicar la misma fórmula para todos los tipos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque son diferentes. Entonces, eso es una cosa también interesante. El aprendizaje por refuerzo es la tercera forma. Teníamos aprendizaje supervisado, no supervisado, y ahorita tenemos el aprendizaje por refuerzo, ¿no? O reinforced learning.
que este es un refuerzo como entrenar a un perro, ¿no? Básicamente. A un perro se le da recompensas cuando hace las cosas bien y se le castiga cuando hace las cosas mal. Entonces él aprende ya por este refuerzo qué es lo que tiene que hacer bien y evita la cosa que tiene que hacer mal. Eso es exactamente lo que es reinforced learning, ¿no? Entonces el aprendizaje por refuerzo es un modelo de aprendizaje conductual, ¿no? Se refuerzan los buenos comportamientos y los otros se castigan. Ok, entonces el algoritmo recibe retroalimentación de análisis de datos para guiar al usuario hacia un mejor resultado. El aprendizaje por refuerzo se diferencia de otros tipos de aprendizaje supervisado porque el sistema no se entrena con un conjunto de datos de muestra. Primer punto importante. En cambio, el sistema aprende mediante ensayo y error. Por lo tanto, una secuencia de decisiones acertadas resultará en el proceso, que el proceso se refuerce. ¿Qué significa que se refuerce? Que los pesos a nivel de redes se van a ir incrementando. Entonces, a medida que el peso vaya subiendo, esa respuesta va a tener mayor relevancia y va a ser más probable que la elija la siguiente vez, ¿no? Entonces, por lo tanto, una secuencia de decisiones acertadas resultará en que el proceso se refuerce porque resuelve mejor el problema en cuestión. Entonces, aquí lo que tenemos es un sistema donde tenemos un conjunto de datos de entrada y hay un agente, que es un software, un pedazo de algoritmo que está ahí entrenado y está chequeando el entorno. ¿No? En base a ese chequeo del entorno va a realizar la selección del algoritmo adecuado y va a probar si es que está bien o no está bien, ¿no? Hay un calificador. Entonces, en base a ese resultado que recibe, va a ir realizando la tarea cada vez se espera de una mejor manera. El aprendizaje reforzado es muy distinto a los otros dos enfoques, ¿ya? Porque, bueno, la forma como trabaja es totalmente diferente, pues, ¿no? Aquí se tiene que un agente, por ejemplo, un robot, que evalúa su ambiente y en base a eso realiza una acción. Obviamente, este tipo de automatizaciones se utilizan mayormente en fábricas donde tenemos robots que realizan una tarea concreta y específica, ¿no? Entonces, el aprendizaje por refuerzo es una mecanización de las operaciones. El agente puede recibir recompensas o penalizaciones dependiendo si hizo algo bueno o malo. Bueno, entonces el objetivo del algoritmo obviamente es minimizar la cantidad de penalizaciones, ¿no? Esa es la regla. Luego, debe aprender por sí mismo cuál es la mejor estrategia o política para maximizar su recompensa a lo largo del tiempo. Esa es la única máxima que le damos, ¿no? La política aprendida define las acciones que el agente escogerá cuando se encuentre en una situación determinada. Muy bien. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, un gráfico bastante interesante donde tenemos el agente, tenemos el entorno y tenemos los estímulos externos, que vendrían a ser los datos que están llegando. Entonces, al analizar el entorno, selecciona la acción que va a realizar basado en la política ya, y en este caso, por ejemplo, en el gráfico central, recibe una penalización. ¿Por qué? Porque eligió de manera incorrecta. Entonces, él ya asoció que este tipo de objetos es malo, así que lo evitará la siguiente vez, no va a elegir esto, ¿no? Y de esta forma, con millones y millones de datos, lo que tenemos es un algoritmo que aprende a dirimir qué está bien y qué está mal, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Tenemos una foto de un objeto que ingresa al modelo y el modelo dice que esto es un gato. Entonces, automáticamente el clasificador agarra y dice incorrecto. Entonces ya lo aprendió y la siguiente vez obviamente ya dirá lo que es correcto, basado en este método de ensayo y error. Bueno, entonces este es un gráfico muy importante, muy interesante, porque resume eh, los métodos de aprendizaje de Machine Learning y cuáles son las áreas de aplicación que tiene. Por ejemplo, acabamos de ver el Machine Learning por refuerzo. En qué podemos encontrar esto? En decisiones en tiempo real, entrenamiento de IAs, tareas de aprendizaje, adquisición de habilidades, navegación robótica. Ese tipo de áreas son las que mayormente utilizan ese tipo de algoritmos. Mientras que el aprendizaje supervisado, ¿no? Tenemos clasificación y regresión, correcto. ¿Qué usamos en clasificación? Acuérdense que la clasificación son categorías,
¿no? Discretas, detección de fraude, clasificación de imágenes, retención de clientes, diagnósticos médicos, eso es clasificación. Ahora, en regresión tenemos valores continuos, o sea, valores decimales. Previsiones de tipo climático, ¿no? Predicciones, optimización de procesos, nuevas perspectivas. Y dentro del Machine Learning no supervisado, tenemos tanto el clustering como la reducción dimensional. Dentro del clustering y obviamente, ¿ya? Cada una de estas modos de hacer las cosas tienen sus algoritmos. No es así nomás la cosa. ¿No? Y en el clustering tenemos, por ejemplo, sistemas recomendados, marketing orientados, segmentación de cliente. Observen ustedes las áreas de atención, ¿eh? Y la reducción dimensional tenemos visualización de Big Data, comprensión significativa, descubrimiento de estructuras, obtención eh, de rasgos, etcétera. Entonces, cada uno de estos elementos, cada una de estas formas, tiene sus áreas de utilización y obviamente tiene sus propios algoritmos, ¿no? Entonces, a ver. Ajá, ya, me faltaba admitir a varios. Muy bien, entonces, interesante este gráfico, deberían tenerlo claro un poco para mapear en nuestra mente cómo está dividido el Machine Learning, ¿no? Y a nivel conceptual ya deberíamos tener una orientación general acerca de para qué sirve cada uno de estos y cuáles vendrían a ser los principales tipos, ¿no? A nivel conceptual. Ahora bien, este es un mapa conceptual ya de Machine Learning, ya, pero donde ya nos integramos los algoritmos. Ahí están los nombres de los algoritmos. Ustedes ya basándose en esto, en lo que ya saben, pueden saber en internet o donde quieran qué tipo de algoritmos son los que resuelven este tipo de problemas. Entonces, tenemos cuatro divisiones del Machine Learning, cuatro partes en las cuales se divide. El, lo que es el aprendizaje clásico, que tenemos el supervisado a la derecha y el no supervisado a la izquierda, tienen a su vez lo que ya hemos visto, ¿no? El supervisado tiene regresión y tiene clasificación. Y ahí están los modelos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, regresión lineal, regresión polinomial, la regresión Rich, ¿no? Como algoritmos. Y la clasificación tenemos también ahí sus propios algoritmos. Igual con los no supervisados tenemos clustering y búsqueda de patrones o reducción de dimensiones, que es lo mismo, ¿no? Acá está la reducción de dimensiones, perdón. ¿No? Entonces ahí tenemos tres. Aquí agregado la búsqueda de patrones, que eso no teníamos mapeado en nuestra clase. Bueno, entonces, y en la parte de abajo tenemos el Machine Learning, que se divide, tiene una subclasificación que es el Deep Learning. El Deep Learning es una parte del Machine Learning que básicamente lo que se va a centrar en el uso de redes neuronales para evitar que exista un ser humano que esté interviniendo en sus procesos de toma de decisiones. O sea, es total y absolutamente autónomo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las redes convolucionales, las redes neuronales recurrentes, las redes adversarias contrarias, ¿no? Estas son las que se utilizan para la creación de imágenes. La creación, cuando tú haces en ChatGPT, por ejemplo, créame una imagen, utiliza este tipo de redes, ¿no? Los autoencoders y los perceptrones. Entonces, esto es lo que ahorita está funcionando en el mundo, señores. Esto que les estoy mostrando es en lo que se basan todos los modelos actuales de inteligencia artificial, ¿correcto? Ok. Y tenemos acá a la izquierda del todo, tenemos aprendizaje por refuerzo, ¿no? Y métodos de ensamble a la derecha. Bien, entonces, este es el mapa completo de esta ciencia, que es una parte de la IA. No olvidemos que si vamos a hacer, por ejemplo, reconocimiento de patrones de voz, eso no está dentro de acá. Eso no cae aquí, ¿no? Eso está dentro de dónde? Está dentro de la IA, ya no dentro de Machine Learning. ¿Ok? ¿Y eso dónde lo tenemos? Lo tenemos en nuestro gráfico, perdón.
Se colgó esto. Aquí, ¿no? Aquí tenemos procesamiento del lenguaje natural, aquí, ¿no? Entonces, bueno, basado en eso, ya nosotros estamos en esta parte. Entonces, bueno, solamente para un tema de conocimiento, ¿no? Aquí está la división, el aprendizaje de procesamiento del lenguaje natural, que eso no pertenece directamente al Machine Learning, sino es un dominio de la IA. Dice que el aprendizaje NLP formula mecanismos eficaces para la comunicación entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el tema del text-to-speech y otro tipo de algoritmos que me van a permitir reconocer patrones y poder traducirlos al lenguaje máquina para que puedan, pues, ejecutarse esas órdenes, ¿no? Ya no solamente por voz, sino también por texto, ¿no? Básicamente todos los modelos actuales ya reconocen semánticamente lo que yo quiero en un prompt, ¿no? Yo coloco al modelo, le indico lo que quiero y este modelo basado en sus redes ya puede darme a mí más o menos interpretar lo que yo quiero y me va a dar la información. Entonces, este caso, por ejemplo, vemos el Machine Learning, que es lo que nos interesa a nosotros, está parcialmente solapado por el aprendizaje de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Parcialmente. Y obviamente, vean, el IA es todo, aprendizaje automático, y tenemos el aprendizaje profundo, que es el Deep Learning, el uso netamente de redes neuronales, aquí, adentro, ¿ya? Y el Machine Learning es un poco más grande, ¿ok? Entonces, mayormente se le está dando mucho más énfasis a lo que es Deep Learning. ¿Ya? Deep Learning porque es donde está mayormente concentrado todo el avance, aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una diferencia entre un Machine Learning y un Deep Learning. Aquí está, Machine Learning y Deep Learning. Ustedes observen que hay un elemento que falta en Deep Learning que tenemos en Machine, que es básicamente la extracción de características, en este caso está dado por un agente humano en Machine Learning, mientras que en Deep Learning ya no tenemos este elemento. Todo lo realiza de manera automática el modelo, en este caso la red neuronal, ¿no es cierto? Entonces, este es un punto muy importante donde digamos que el Deep Learning es una especialización del Machine Learning, ¿no? Entonces, el conjunto de algoritmos de Machine Learning que intentan modelar abstracciones de alto nivel en datos utilizados en caracteres compuestos. Aquí está, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es un modelo total y absolutamente autónomo, ¿no? Entonces, bueno, se está tendiendo a eso. Y precisamente ahí es donde los riesgos se disparan, pues, ¿no? Porque ya prácticamente ya el ser humano queda totalmente fuera de esto. El aprendizaje profundo también sirve, por ejemplo, para hacer esto, ¿no? Tienes una imagen a blanco y negro y te la coloca el color, ¿no? Y en base al nivel de complejidad y especialización, tenemos esta pirámide invertida donde podemos ver en la parte superior el aprendizaje supervisado, o sea, etiquetado, el aprendizaje no supervisado, que no es no etiquetado, el aprendizaje por refuerzo, ya sabemos que es ensayo y error, el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Y finalmente, más abajo, el deep learning, basado en redes neuronales. Algunas diferencias entre estos tres elementos, porque muchas veces los utilizan de manera indistinta y obviamente pues ya estamos viendo que no es así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una ya hemos visto incluso hasta la historia de la IA, que más o menos se originó ya como ciencia, como tal, ya no solamente como pequeños emprendimientos, sino como una ciencia organizada en los años 50 del siglo pasado. El Machine Learning fue una especialización de la IA que empezó en los años 60, según esta clasificación, y el Deep Learning comenzó en los años 70, ¿no? Obviamente estos están de la mano también de la mejora tecnológica, ¿no? Porque obviamente no podíamos tener redes neuronales si no teníamos una red de computadoras, ¿no? Y con la capacidad de procesamiento también. Entonces todo esto va de la mano. En la inteligencia artificial tenemos la IA representa la inteligencia humana simulada en máquinas. Esa es la meta. Mientras que la meta del Machine Learning es la práctica de que las máquinas tomen decisiones sin ser programadas. O sea, básicamente el centro
de la existencia del Machine Learning, que es lo que buscaba, era garantizar que las máquinas tomen decisiones sin que se les diga. Y para eso tenía que aprender cómo tomar decisiones. Y el Deep Learning básicamente es el uso de redes neuronales para mejorar los resultados del Machine Learning. ¿No? ¿Por qué? Porque este proceso del Machine Learning era muchas veces corroborado o era verificado por humanos. Entonces se vio que este punto tenía que ser eliminado y surgió el Deep Learning para eliminar este error, entre comillas, o esta falencia que tenían de que hubieran seres humanos para decirle que esto estaba bien o esto estaba mal, ¿no? Entonces el Deep Learning es una especialización mucho mayor y utiliza para eso redes neuronales. En la IA, por ejemplo, en el tercer renglón tenemos el objetivo es construir máquinas capaces. Bueno, bastante ambiguo lo que hay, capaces, pero capaces de qué, ¿no? Bueno, así nomás dice. Ahora, el Machine Learning dice el objetivo es hacer máquinas que aprendan por medio de datos, de modo que puedan resolver problemas. Bueno, ya es un poco más específico, quiero que resuelva problemas de manera automática sin que yo esté que le diga cada rato las cosas que tiene que hacer. Y el Deep Learning dice, el objetivo es construir redes neuronales que automáticamente descubran patrones para la detección de características. Muchas veces en Machine Learning yo tengo que darle las características como ya vimos. En aprendizaje supervisado yo tengo que darle los datos catalogados, etiquetados. Mientras que en el Deep Learning nada. Yo simplemente le doy la data y él se encarga de etiquetar, se encarga de todo. Bueno, el Deep Learning lo estamos colocando nada más como una cosa informativa para nosotros, porque este curso de por sí ya es un curso aparte. Entonces, ustedes cuando quieran seguir sus especializaciones, ya van a saber a dónde apuntar, ¿no? El Machine Learning es una subárea de la IA y el Deep Learning es una subárea del Machine Learning, que a su vez es una subárea de la IA. Así es como funciona esto. Entonces, acá tenemos una representación, ¿no? Que nos dice que la inteligencia artificial es una ciencia dedicada a realizar que las máquinas piensen y actúen como humanos. Que las máquinas piensen, entre comillas, y actúen como humanos. El Machine Learning dice, se enfoca en habilitar a las computadoras a realizar tareas sin la programación explícita. O sea, que puedan ellos tener cierto grado de autonomía, cierto grado de autonomía. Y el Deep Learning dice su conjunto del Machine Learning basado en redes neuronales, es todo lo que nos dice. Pero es bastante. Es el hecho de prescindir total y absolutamente de la ayuda humana para realizar las tareas, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí alguna pregunta, señores, alguna consulta, duda, ¿está claro? Jóvenes, ¿Qué tal? Buenos días. ¿qué Una tal? consulta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Eh, para hacer una especialización en Deep Learning, tengo que pasar por primero una especialización por IA y luego una especialización por Machine Learning y después una especialización en Deep Learning. No, no, realmente ¿Cómo es no, el porque proceso? en realidad, como te yo estoy repitiendo, en esta parte lo que estamos tratando de hacer es clasificar cómo fue un poquito la evolución. Pero el deep learning ya se basa en redes neuronales, así que tú directamente puedes pasar a aprender lo que son las redes neuronales y directamente su aplicación, porque ya existen algoritmos, incluso los lenguajes de programación como Python, por ejemplo, ya implementan mucho de la parte compleja. Por ejemplo, para entrenar un modelo, yo no tengo que decirle todas las cosas. Los algoritmos que vienen dentro de los lenguajes ya hacen ese trabajo pesado por mí, ¿no? Entonces, pero lo que sí tengo que entender es lo que está haciendo ese comando. Tengo que entenderlo porque estoy trabajando con inteligencia artificial, o sea, estoy trabajando con elementos que tengo que conocer sus bases teóricas, pues entonces no es requisito. No es requisito, pero es deseable que conozcas algo, pues. O sea, obviamente, mientras más conozcas, tu capacidad de poder comprender, porque mañana puede salir Ultra Deep Learning, ¿no? Una otra cosa totalmente, o superinteligencia learning, por ejemplo, que puede suceder y se sigue especializando. Entonces, mientras tú conozcas más la parte básica, la parte de teórica base, para ti va a ser más fácil entender los cambios y las tendencias.
pero como te digo, no es total y absolutamente mandatorio que sepas todo lo de atrás, ¿no? Bueno, entonces, vamos un poco con... Sí, Jorge, adelante. Doctor, buenos días. Buen día, señor. Eh, Justamente un poco viendo lo que usted nos está indicando a través de las diapositivas y también el proceso histórico que nos explicó el día de ayer, hay algo que no me queda muy claro. Por lo general, todo lo que se desarrolla dentro de la humanidad es por un proceso de necesidad. Indicaba que desde 1800 viene esa necesidad de automatizar procesos, de mejorar la calidad de vida. Se entiende hasta cierto punto y con los gráficos del día de hoy se entiende hasta la etapa de la inteligencia artificial. Pero ya el tema del machine learning, del deep learning, da la idea que es mucho más segregante. Hace un momento lo acaba de decir, es más, el día de ayer lo dijo, ¿no? Yo ingreso una serie de PDFs a ChatGPT, ChatGPT me da ya todo un trabajo estructurado de una u otra forma, claro, me favorece, ¿no? Me ayuda en tiempo, me ayuda en desarrollar algo, pero me quita espacio para justamente seguir practicando el proceso de razonamiento humano. Entonces, eso creo que todavía no está muy bien establecido, ¿no? O sea, comprender, estudiar, desarrollar, se comprendería que sería un tema primero por necesidad y segundo por tratar de tener una posición privilegiada dentro del proceso de servicios sociales, ya que al final esto es para el manejo de la sociedad. Eso es lo que no me queda muy claro con respecto a cómo ha venido evolucionando todo esto y cuál es la tendencia en sí. Esa es mi pregunta, doctor. Sí, realmente esta duda que tú tienes, yo también me la he planteado, ¿no? ¿Cuál es hacia dónde nos conduce todo esto? Porque finalmente se creó la ciencia, o eso nos decían antes, para mejorar nuestra relación con el ambiente y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Esa es la razón. Pero siempre el ser humano, por su naturaleza digamos, contradictoria, su propia naturaleza competitiva, ¿no? Siempre los inventos siempre los han llevado hacia un tema de dominio. Y ese es el problema. Durante toda digamos, la raza humana, si nos hemos dado cuenta, la gran cantidad de atención que ha tenido el ser humano ha sido hacia la creación de armas, ¿no? Porque de esa forma garantizaban su predominio sobre otras etnias, otros países. Entonces, ¿esto por qué debería ser diferente? No, no es diferente. La IA es una herramienta o es un conjunto de herramientas que le van a servir a aquellas personas que están invirtiendo en ello, ¿no? Y nos dicen a nosotros que es para que por ejemplo, si yo le coloco, por ejemplo, quiero que me hagas una monografía, ¿no? Basado en este PDF y me hagas un resumen y nos estamos engañando nosotros mismos porque realmente la IA nos está quitando nuestra individualidad, dos, nuestra originalidad y quizás lo más importante, nos está quitando a nosotros de la ecuación. A nosotros como seres humanos ya prácticamente somos un desecho, somos una parte que ya no es necesaria. Y como ya no es necesaria, ya no es algo útil dentro, o sea, dentro de la sociedad. Y eso es lo preocupante. ¿Y por qué es esto preocupante? Porque eh, a la IA no hay que analizarla como IA únicamente, hay que analizarla en su conjunto con todo el resto de avances que está teniendo la humanidad en estos 10 últimos años. Nunca en el pasado hubo un conjunto de corporaciones tan poderosas como la tenemos ahora que concentran tanto poder, ¿no? Habrán 10 o 15 empresas privadas que dominan el 90 al 95% del quehacer económico del planeta. Eso nunca había pasado. Entonces, obviamente estas personas o este conjunto de seres humanos que forman estas empresas tienen sus intereses que distan mucho de los intereses normales que podemos tener usted y yo. Entonces, ellos son los que están invirtiendo.
¿no? Microsoft está invirtiendo, Amazon está invirtiendo en modelos nuevos, o sea, esta ciencia es una ciencia propietaria. Y ese es un punto muy importante que nadie menciona. La IA es una ciencia propietaria, es decir, tiene un dueño, no es del acervo mundial, no pertenece a un conjunto de personas altruistas, científicos que de repente un momento se sentaron y dijeron qué hay que hacer para mejorar la humanidad. No, 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 no. Eso no sucede con la IA, ¿no? Obviamente ellos tienen que hacerlo pasar como que es algo bueno, obviamente, para que la gente no se percate pues realmente de lo que va a suceder. Pero, por ejemplo, si queremos ver ya ahorita cuáles son algunas de las repercusiones de esta tecnología puesta ya, digamos, en práctica para que ellos coloquen sus modelos ya en la práctica, si quieres verlo ya funcionando, mira China, ¿no? En China tenemos eh, millones de cámaras, ¿no? En la calle que están escaneando a la gente de manera continua, ¿no? Ahora, eso no funciona solo. Obviamente un sistema tiene que trabajar en conjunto, todo para que pueda ser armónico. Entonces, este sistema está anexo a lo que es un sistema de crédito social. Ese sistema de crédito social chino, que eso tú lo puedes buscar en internet, es público, es un sistema donde cada mes se te da a ti un puntaje, como si empezaras un juego, un videojuego, se te da un puntaje, ¿no? Y en base a, yo digo, un algoritmo de refuerzo, se te va bajando ese puntaje si haces cosas que no están de acuerdo al sistema. Si utilizas, si te pasas una luz roja, o de repente hablaste en redes sociales algo que va en contra del gobierno, o miraste videos que no debías mirar, automáticamente el algoritmo te detecta y te va bajando el puntaje. ¿Qué significa eso? Que el sistema poco a poco te va clasificando en un grupo amarillo, o verde, amarillo, rojo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos bien de que eso no está para nada bien, porque la ciencia está siendo utilizada, como siempre, como casi siempre, para efectos de control. Entonces, bueno, esa es la parte que yo totalmente estoy en desacuerdo, ¿no? Porque la ciencia, como te digo yo, debería tener un fin, pues, de mejorar, por ejemplo, investigar nuevas vacunas para que nosotros nos podamos, inmunizar de todas las enfermedades, ¿no? O de repente ayudarle al ser humano, pues, a lograr sus metas personales, ¿no? O sea, que tú, sería increíble, ¿no? Que en vez de trabajar, podamos tener de repente, otros métodos de incentivo, ¿no? Que no tengamos que luchar para tener un plato de comida, me parece fabuloso. Pero el problema con eso es que tenemos que reemplazar las actividades del trabajo con otras cosas que puedan compensar y darnos satisfacción personal. Porque si no tienes eso y lo que tienes en su contra, lo que ellos nos quieren dar, es un modelo de control absoluto, donde tú no puedes decir A ni B, como ya está pasando en China, y obviamente en esta guerra de lo que nadie te dice es que en Irán ya tienen un sistema de crédito social, en Ucrania ya han implementado un sistema de crédito social, y muy pronto yo estoy seguro que aquí en Perú también lo vamos a ver. ¿No? Disfrazado, pues de, obviamente si tú quieres implementar un sistema de ese tipo, tienes que generar un problema primero. ¿Cuál es el problema? Lo que estamos viendo en Perú, pues, ¿no? Metes un montón de delincuentes financiados, porque esa gente no viene gratis, financiados, generas problemas, generas un montón de desestabilización y la misma gente, el mismo pueblo, te pide a ti, endurece las leyes, compadre. Créate la pena de muerte. Créate cárceles súper, así como Nayib Bukele. Todo el mundo lo endiosa a Nayib Bukele. Pero no te das cuenta que Nayib Bukele también es miembro de estas élites. Entonces, si ellos quieren que tú aceptes algo, lo que te tienen que generar primero es el problema. Entonces, de manera lógica, tu cerebro dice, ah, claro, hay que poner más cárceles porque la gente es peligrosa, la gente viene y nos mata, hay que hacer eso. Entonces, ¿te parece totalmente aceptable eso? Lo que no sabes es que estas personas han sido ya preprogramadas, que siguen un plan para que finalmente venga todo el tema del crédito social. Te van a decir que es para evitar robos, te van a decir que es para evitar que existan fraudes, que los ladrones puedan ser ubicados. Tú dices, claro, tiene lógica, sí, también, implementalo. Pero ¿qué pasó con tu libertad? ¿No? Y si tú te percatas, hay otro concepto que viene junto con todo esto,
que ya aparte de eso viene con la economía, ¿no? El tema que les mencioné de manera tangencial el día de ayer, que es el concepto de ciudades de 15 minutos. Si ustedes ya saben a qué se trata eso, pues es como encerrar a la gente donde se guardan los animales, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ¿qué es una ciudad de 15 minutos? Es exactamente eso, que donde tú vives solamente puedes tener acceso o moverte libremente hasta un radio de 15 minutos desde tu casa. ¿Qué va a pasar si es que te mueves fuera? Pues no va a funcionar tu billetera electrónica, no va a funcionar porque estás fuera de la zona eh, que te han, digamos, predefinido. Obviamente para eso ellos tienen que resolver otros problemas. Tienen que darle a cada zona, a cada célula, tienen que dotarla de todo lo necesario para que la gente pueda vivir. Tienen que poner un colegio, una posta médica, ¿no? Supermercado, tiene que tener todo eso para que puedas, si no, no es viable. Es más, ya en Inglaterra han habido los primeros intentos de constituir este modelo ya en la realidad. O sea, no te estoy hablando de teorías de la conspiración, para nada, son hechos, ¿no? La gente se ha opuesto, no quiere, porque si, por ejemplo, tú quieres ir a visitar a tus padres que viven en el otro lado de la ciudad, tienes que pedir un permiso explícito de la autoridad que te garantice que tú vas a ir, vas a estar una hora y vas a volver otra vez a tu zona. Entonces, esto es pues distópico, ¿no? Y tristemente todas estas tecnologías que estamos estudiando forman parte básica de todo este modelo tecnocrático de control, pues, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que preocupa. No tanto la ciencia, sino los usos que se le da a la ciencia. Bueno. Entonces, tenemos, como ya les había dicho anteriormente, tenemos una serie de algoritmos que son parte, pues, de los tipos de aprendizaje, ¿no? En este caso tenemos los tipos de algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Ahí tenemos regresión lineal, polinomial, etcétera, que vamos a verlos estos en detalle en las siguientes clases, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el primero, que es regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? Es un método de aprendizaje supervisado, ¿no? Para predecir el valor de una variable dependiente y que en función de los valores de las variables independientes x, que puede decir o predecir los casos donde se pueda predecir alguna cantidad continua por ejemplo. Bueno, en realidad es una relación que existe entre una variable independiente y cómo afecta esta a una variable dependiente, ¿no? Por eso se llama. Esa es la parte más sencilla dentro de los modelos estadísticos. ¿Por qué? Porque solamente hay una variable o varias variables en una relación lineal. No tenemos aquí elevado al cuadrado, nada. En relación lineal, su nombre lo indica, es lineal. Entonces, hay dos tipos. Regresión lineal simple, cuando se cuenta, a ver, creo que ¿hay alguien que quiere ingresar? No. Ya. Simple cuando se cuenta con una única variable independiente, una x. Y múltiple cuando tenemos varias variables independientes, x1, x2, x3, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estamos hablando, si ustedes recuerdan un poco del colegio, en la parte de geometría tenemos las fórmulas de las rectas. Y estas son fórmulas de rectas, ¿no? Son fórmulas de rectas, esto de acá. Entonces, bueno, ya saliendo de lo que es matemática y entrando en lo que es machine learning, básicamente se dice que la regresión es una forma estadística de establecer una relación entre una variable dependiente y un conjunto de variables independientes, ¿no? Entonces, esa relación de cómo es que variando yo mis variables independientes, cómo predigo yo que va a variar la variable dependiente, eso es un modelo de regresión. Entonces, para determinar esa regla general, yo tengo que llegar a determinar una fórmula lineal. Cuando yo tengo un conjunto de datos dispersos, yo tengo que encontrar una línea que pase por en medio de ellos, así como esto que estamos viendo aquí, ¿no? Tratando de minimizar la distancia vertical entre el dato propiamente dicho y mi línea. Esta línea anaranjada está dada por una fórmula. Esa fórmula obviamente tiene error,
¿Por qué razón tiene? Obviamente tiene error, porque los datos son estos. Imagínense si yo quisiera pasar por cada uno de los datos para que sea perfecto, sería imposible de realizar una predicción, porque yo la línea la puedo seguir extendiéndose a la derecha, ¿no es cierto? Entonces yo tengo, en base a esta muestra que yo tengo de estos datos, yo tengo una fórmula que más o menos minimice este error y que sea más representativo de los datos que yo tengo aquí. De eso se trata la regresión lineal, llegar a determinar la fórmula que más o menos se acomoda a la distribución de datos que yo tengo en este lugar. Entonces, el objetivo de la regresión lineal es simple, o sea, con una sola variable, x, independiente, es minimizar la distancia vertical entre todos los datos que son los puntos redondos, ¿no? Y nuestra línea imaginaria, nuestra línea esta de aquí. Por lo tanto, para determinar la mejor línea, ¿ven? Determinar la mejor línea, o sea, la mejor fórmula de esta línea, debemos minimizar la distancia entre todos los puntos y la distancia de nuestra línea, ¿no? Obviamente, a veces no va a ser posible. Yo tengo que hacer esto priorizando la cantidad de puntos que se acercan. Pero obviamente estoy castigando este punto que está en la parte inferior. ¿Por qué? Porque no es posible, pues. No es posible realizar una línea mejor. La otra forma sería hacerlo en forma de curva y eso ya no sería regresión lineal, ¿no? Existen muchos métodos para cumplir con este objetivo, pero todos los métodos tienen un solo objetivo que es minimizar esta distancia, que es, bueno, la desviación estándar o el error. Estos son los errores, ¿no? Entonces, en la medida que yo pueda realizar una línea que pase por más cerca de la mayor cantidad de puntos, pues el modelo está mejor, ¿no? Así es la cosa. Así es la estadística. La estadística es probabilidades, es incertidumbre también, pues, ¿no? Entonces, la regresión lineal, yo tengo aquí las dos variables. Ya cuando veo una sola variable, ya sé que es regresión lineal simple, ¿no? Y yo tengo acá la variable independiente, ¿no? Que son las características que queremos usar para predecir, ¿ya? Y la variable dependiente, obviamente, pues es el resultado que queremos, es lo que vota el modelo, en este caso, ¿no? La variable dependiente es la característica que estamos tratando de predecir. Ok, entonces, bueno, un ejemplo, por ejemplo, sería, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero los años de experiencia, por ejemplo, estarían en una situación real como la nuestra, en una proporción más o menos directa al salario que yo voy a pedir, ¿no? En una situación más o menos directa, ustedes saben que esto no es así. Ya cuando llegas a cierta edad ya nadie te quiere dar nada. Bueno, esto ya es otra cosa. Pero aquí el modelo nos dice de que mientras más años de experiencia tengas, tu nivel salarial va a ser superior, ¿ya? Es lo que te dice este modelo. Entonces yo aquí realizo la línea y me interesa saber más o menos en qué rango salarial estaría si yo tuviera 4 años de experiencia. Entonces para eso yo tengo que tener la fórmula, ¿no? Porque en la fórmula yo reemplazo el valor de x por 4 y con las otras variables, con los otros parámetros que tiene mi fórmula, yo debería saber cuánto es el salario que me ocupa. Ahorita no nos vamos a enterar de la fórmula porque eso viene ya con la práctica. Pero aquí nosotros podemos más o menos intuir que con un valor de 4 yo tendría un salario de 68.000 soles más o menos, obviamente pasando por la fórmula. Eso lo vamos a ver ya en clase práctica. ¿No? Entonces, algunas características que tienen que tener nuestras variables. Deben existir una relación lineal, ¿no? Si yo quiero utilizar este modelo, tiene que haber una relación lineal entre las variables dependientes e independientes. Las variables de entrada y salida tienen que estar limpias, tienen que ser datos concretos, no pueden ser datos que tengan ruido, es decir, que tengan deficiencias en cuanto a lo que significan. El modelo se ajustará a los datos cuando tenga variables de entrada altamente correlacionadas, ¿no? El modelo hará predicciones más confiables si sus variables tienen una distribución normal, o sea, que tienen una tendencia central, ¿no? Acá yo tengo un modelo de regresión múltiple, donde en vez de tener solamente una X, yo tengo varias
En este caso yo tengo varios elementos que podrían ser X1, X2, X3, que influyen en el nivel de ventas. Por ejemplo, el nivel de ventas está afectado ¿por qué? Por la publicidad que yo realizo en TV, por la publicidad que realizo en radio, por la publicidad que yo realizo en periódicos. Estas tres variables van a influir en el nivel de ventas, o esto es la hipótesis que se lanza con este problema, ¿no? Entonces, podemos contar también con un sistema de variables donde tengamos más de una variable independiente que incide en la variable dependiente. Algunos ejemplos adicionales de regresión lineal podemos tener estos que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, predicción del precio de una casa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Con qué le metemos al modelo? Le metemos el tamaño en metros cuadrados, el número de habitaciones, la ubicación, la antigüedad, entre algunas de los atributos que son necesarios. De repente hacen falta más cosas, como por cercanía a un centro comercial, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que me va a botar esto, el modelo, una vez que tiene estas entradas, es el precio de la casa en un rango, más o menos, dependiendo pues del área, porque falta, si el área es urbana, rural, falta pues muchos valores. Entonces, obviamente, este es solamente un ejemplo, ¿no? Y el uso que se le puede dar a esto es modelos de tasación inmobiliaria. Entonces, hay empresas que básicamente han creado modelos para ayudarse ellos. Ahora, la información que han metido, obviamente no es pues de todos los predios del mundo, solamente los predios que a ellos les interesa, que es de repente los predios de Perú, si la empresa es peruana, ¿no? Han metido información acerca del valor catastral, etcétera, cosas así para poder ellos modelar soluciones que se adapten a sus propias necesidades. Es un modelo es hecho para ellos, nada más, ¿no? Entonces, bueno, la estimación de consumo energético es otro ejemplo. ¿Qué necesito yo para estimar el consumo energético? Pues tener como entrada para el modelo temperatura ambiente, número de personas en el edificio, horas del día, tipo de edificio, ¿no? Entonces, en base a eso, yo voy a poder tener una tarifa, ¿no? La salida es el consumo en kilowatts hora, ¿no? Y el uso es la optimización energética y predicción de demanda. Entonces, básicamente lo que yo voy a tener aquí es una distribución de consumo promedio, ¿no? El pronóstico de ventas mensuales. Pronóstico de ventas, una predicción de cuánto podría yo vender. ¿Qué necesito? Gasto en publicidad, número de vendedores, promociones activas, estación del año, etcétera. Las ventas proyectadas en unidades del producto o en miles de unidad monetaria, soles o dólares. Planeamiento financiero, ¿no? Me va a permitir hacer un sistema de planeamiento financiero y control de mis stocks, básicamente. Y muchos de estos modelos ya existen y están trabajando en diferentes tipos de negocios, ¿no? Obviamente no vas a poner acá como entrada, pues, ¿qué pasa si hay una tercera guerra mundial o hay otra pandemia? Porque se te va todo a cero, ¿no? Eso es lo que nadie puede, nadie puede prever, ¿no? Entonces, predicción del nivel de polución, el número de vehículos por hora, la humedad, la temperatura, velocidad del viento, etcétera. ¿Qué te va a botar como salida? El número de partículas por millón de contaminación. Partículas de CO2, me imagino, o algo así. El uso es control ambiental y planificación urbana, ¿no? Para Cenami, por ejemplo. En el tema de estimación del tiempo de entrega de paquetes, ¿no? De entrega de paquetes como Uber o no sé, Uber no, entrega como DHL, ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos que tener? La distancia en kilómetros o miles de kilómetros, dependiendo, el tráfico estimado en esa ruta, el clima que va a incidir también, peso del paquete, etcétera, ¿no? Entonces nos va a dar como salida el tiempo de entrega en minutos u horas, dependiendo. Y el uso, ¿para qué? Para empresas de logística, mejores rutas de reparto, ¿no? Entonces, todas estas cosas son modelos que se pueden entrenar ad hoc para una empresa que necesite mejorar eh, sus expectativas y su rendimiento en forma general, ¿no? O sea, mejorar sus procesos. Entonces, muchos de estos pueden ser ayuda al ser humano, ¿no? Pero muchas veces ustedes, por ejemplo, podrán ver en el tema de las ventas, ¿quién hace estas ventas proyectadas? ¿Quién hace estos modelos? Los hace un economista, ¿no? En empresas grandes. Entonces, si yo tengo un modelo de IA que ya me realiza las ventas proyectadas, ya el economista no lo necesito, ¿no? O sea, me lo flanqueé
en un ratito. Por ejemplo, el consumo de energías, me imagino que lo hace un ingeniero eléctrico, pues no. Si yo tengo una empresa distribuidora eléctrica o comercializadora eléctrica, yo quiero saber cómo está mi tensión general de mi red. ¿Quién lo hace eso? Es un estudio que se realiza por profesionales, en este caso ingenieros eléctricos, ¿no? Entonces, si yo tengo un modelo que ya prácticamente hace esa chamba, pues ya no necesito y lo hago en el momento, en tiempo real. Yo puedo estar viendo en un gráfico cómo va el consumo de energía eléctrica de mi red en el momento. Si es que yo tengo acceso a esos datos en tiempo real, ¿no? Entonces yo puedo ir graficando cada 5 minutos cómo se comporta mi red. Imaginen ustedes eso. ¿Qué ingeniero puede hacer un modelo cada 5 minutos? Pues nadie, ¿no? El precio de la casa, igual, ¿no? ¿Quién realiza estas tasaciones? El ingeniero, el arquitecto, de repente el ingeniero civil o algún otro profesional que se haya especializado en tasaciones, ¿no? Que obviamente va a tomar como entrada, pues, una serie de factores, quizás más variables que esta, ¿no? Y me puede predecir de una manera bastante certera el tema del precio, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de estimación de entrega de paquetes, igual, ¿no? Estimación del tiempo de entrega, bueno, siempre estas empresas tienen sus estimados ya, ¿no? A veces lo pueden actualizar dependiendo los cambios demográficos o los cambios de repente a nivel de políticas de aduanas, ese tipo de cosas de repente pueden cambiar, ¿no? Pero obviamente siempre son realizados por personas, ¿no? Estos trabajos que prácticamente ya se los están saltando, ¿no? Entonces, tenemos dos problemas, dos formas de hacer las cosas en la regresión lineal, que son vía clasificación o vía regresión. Ya dijimos nosotros cómo más o menos se trabajaría. Vean ustedes que en la regresión lineal, como su nombre lo indica, es una línea lo que tengo que hacer yo. Mientras que en la clasificación la línea no sirve. ¿Por qué? Porque los datos están dispersos. Acá hay una progresión de datos en la regresión, mientras que en la clasificación yo tengo un salpicado ahí de todos los datos y tengo que hacer que la línea, en este caso la curva, pase por que sea representativa, pues, ¿no? O sea, que trate de dividir de igual manera estos dos grupos. Entonces, la clasificación versus la regresión, ¿no? Ya nosotros ya sabemos más o menos cuál es la diferencia, por qué usar clasificación y regresión. Ya hemos hecho varios ejemplos. Entonces, el aprendizaje supervisado es el tipo más común de aprendizaje automático, porque es mucho más fácil de entrenar a la máquina con datos etiquetados que con datos no etiquetados. Entonces, el aprendizaje supervisado ustedes ya saben perfectamente que necesita que los datos estén entrenados, estén catalogados, etiquetados y todo para que el sistema lo tenga masticadito, ¿no? Dependiendo de lo que pretendemos predecir, se usa el lenguaje supervisado para resolver dos tipos de problemas, de regresión y de clasificación. Eso ya lo hemos revisado. La clasificación, bueno, estamos haciendo algunas precisiones importantes, ¿no? Es más sencilla, dice, que la regresión. Consiste en una forma de distribuir datos entre varias clases definidas como dataset, ¿no? Clases. Los algoritmos de clasificación pretenden esta forma de distribución del conjunto de entrenamiento y luego intentan clasificar de manera correcta. Los datos se clasifican por diferentes etiquetas descriptivas que dependen de algunos parámetros distintivos de los miembros. A ver. Entonces yo tengo aquí dos tipos de clasificación. Clasificación binaria, como el de la izquierda, y clasificación multiclase, que es donde yo tengo más de dos poblaciones de datos, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo yo, así como yo tenía regresión lineal y polinomial, acá yo tengo clasificación binaria y multiclase, ¿no? Es sencillo de entender eso. El tema de la regresión, por ejemplo, es la predicción del comportamiento. ¿Por qué tengo estas repeticiones? Porque agregan algún tipo de valor que no estaba en las diapositivas anteriores. Entonces, a pocos el conocimiento va siendo un poquito más específico. Por esa razón, ustedes ven que hay regresión aquí, más arriba también y todo. Entonces, yo tengo las variables independientes en el eje X y las dependientes en el eje Y. Siempre se sucede de esa manera. Es una convención, no es algo obligatorio, pero es una convención. La regresión es la predicción del comportamiento de una variable aleatoria usando un modelo. ¿El modelo cuál es? Esta línea. Ese es el modelo. La tarea de medir el nivel y el alcance de esta relación entre las variables dependientes e independientes se denomina análisis de regresión. ¿Ya? Esta relación
debe ser expresada. ¿Cuál relación? Esta línea debe ser expresada en una forma de función. F de X, que es Y, F de X es Y, igual a X más alguna cosa por ahí. Esas cosas, esos valores que van junto con la variable independiente, justamente son mi modelo. A eso tengo que llegar. Esos coeficientes que vamos a ver que es teta 0 y teta 1. Esos son los valores que tengo que tener. ¿Qué es eso? Es el grado de inclinación que tiene que tener la línea, ¿no? Es el grado de inclinación o la pendiente que se le llama. ¿Qué tan inclinada tiene que estar? ¿No? Entonces, eso es un poco lo que yo tengo que determinar. Ahí está, ¿ven lo que le estoy diciendo? La clasificación se predice en datos no ordenados. En regresión se predicen datos secuenciales. Ahí está, ¿no? Interesante, interesante. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos algoritmos de clasificación y de regresión que básicamente los vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver hoy día precisión, vamos a ver recall, ¿ya? Y esto tiene obviamente ya su forma programática, ¿no? Entonces, a ver, un ejemplito para ustedes. ¿Cuál de los siguientes ejemplos podemos aplicar regresión lineal? Opción uno, predecir el precio de una acción en bolsa de valores utilizando los valores históricos. Opción 2, predecir si una persona está enferma tomando en cuenta su altura, peso y temperatura. Y opción 3, predecir si una persona puede vivir o morir en el hundimiento del Titanic tomando en cuenta la edad, sexo y ubicación de su cabina. A ver, ¿cuál de estas tres opciones corresponde o se corresponde con una regresión lineal? Jóvenes, debo entender que están formando su modelo mental de la respuesta. Doctor, Sí, adelante. yo voy por la opción uno, tiene más un modelo estadístico, Ya, más que predictivo, como serían las opciones 2 y 3. correcto. ¿Quién más? A ver, Sí, señores. A Ángel, ver, por la opción uno también es más para claro. predecir valores. Sorry. Ujú. Ya sabemos que la regresión lineal es un tema donde tenemos valores continuos, ¿no? Y un precio de una acción es un valor continuo, ¿no? $3 y 2 centavos. Mientras que la presión si una persona está enferma o no enferma, eso es discreto. Tiene dos opciones nada más. O está enferma o no está enferma. Es binomial, perdón, es discreto. Y predecir si un sistema una persona puede vivir o morir también es discreto. La única opción que nos da valores continuos es el uno. Está bien, perfecto, excelente. Entonces, bueno, aquí entramos un poquito ya el tema de métricas. Vamos a ver, es una parte interesante. Porque cuando estamos hablando ya de modelos de inteligencia artificial, nunca vamos a tener la certeza 100% de algo. Eso ya se los digo, ¿no? Nunca, nunca, jamás, porque los datos son impredecibles. Entonces, nunca vamos a tener un modelo 100% perfecto que te diga, esto es y no hay más. Imposible. Y eso te lo dice en la parte superior. Por eso le he puesto ahí. Dice, el error es una parte inevitable del proceso de predicción. No importa cuánto surja la ciencia, o sea, cuánto mejore de aquí a 50 años, vamos a tener exactamente lo mismo. De repente se reducirá la precisión, se reducirá, digo, el error, el margen de error, pero el error siempre va a permanecer. No importa cuán poderoso sea el algoritmo que elijamos, siempre habrá un error irreductible, por lo que es imposible que un modelo nos arroje una predicción del 100%, ya que si es así, tenemos un error. Si un modelo te dice que es 100% infalible, entonces ya tienes el primer error ahí. Analicemos los problemas de clasificación del aprendizaje automático. Debemos comprender, número uno, la lógica de la clasificación. Y dos, las métricas, o sea, cuáles son aquellas fórmulas para medir, evaluar el resultado después de haber utilizado el modelo de qué tan bueno fue mi modelo de orden de predicción. Entonces,
Tengo que entender cuál es la lógica de los datos, la lógica, qué lógica voy a utilizar, y luego cuáles son las fórmulas que se adaptan a a este modelo. ¿Correcto? Una fórmula que me funciona perfecto para una situación puede ser pésimo para medir otro modelo, porque los datos se comportan de manera diferente. Los datos no son solamente números, tienen un sentido. Y ahí es donde entramos en un campo bastante interesante porque agrega mucha complejidad, porque estamos modelando situaciones del mundo real. Ya no son modelos matemáticos donde todo queda en el papel. Acá estamos modelando realidades. Entonces, cuando tú modelas realidades, tú no puedes decir, esta es la fórmula para medir esto. ¿Por qué? Porque en otra situación no se da. Entonces, no puedes generalizar. Lo que se te da, lo que se nos da a nosotros, es un conjunto de fórmulas que te dicen, ok, basado en el comportamiento, te sugerimos utilizar esta métrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es interesante. ¿Ya? Entonces, bueno. Nosotros sabemos de antemano ya que manejamos una gran cantidad de información. Estamos en la edad del Big Data, eso ya de antemano ya lo sabemos. O sea, que las cantidades de información que van a ingresar a nuestros modelos son ingentes, ¿ya? Entonces, tenemos que dar por sentado eso. Luego de entrenar a estos datos, vamos a obtener un modelo, obviamente. La función del modelo es hacer una predicción cuando se le presentan nuevos datos. Ese es para eso hago un modelo, para poder predecir con la mayor fiabilidad posible que un dato es tal o cual cosa, dependiendo de mi nivel de clasificación que yo haya dado. ¿No? Entonces, ese es digamos, la razón de ser de la existencia de haber hecho toda esta chamba de modelar, crear un modelo. Entonces, vamos a ver un ejemplito acá que dice, digamos que tenemos muchas imágenes que representan, los rojos representan tomates y los azules representan manzanas, ¿no? Entonces, que ambos son frutas, ¿no? De cada imagen podemos determinar el color y el tamaño. Esas son las dos características que se nos dicen, color y tamaño, punto. En el primer paso para entrenamiento supervisado es tener nuestros datos de entrenamiento debidamente etiquetados como manzana o tomate, según sea el caso. Entonces yo tengo que tener ya mis datos con su etiqueta respectiva. Entonces, de este modo, podemos asociar la información de aquellas características que serán clave para distinguir nuestro tipo, color y tamaño, que son las dos características que vamos a buscar. Entonces, ok. De este caso, podemos graficar nuestros datos de entrenamiento etiquetados como se ve a la izquierda. Entonces ya tengo ya más o menos que una distribución más o menos homogénea. Observen ustedes, aunque bueno, vamos a ver si realmente eso es así o no, ¿no? De forma, dice acá, la forma redonda se etiqueta como tomate, pero la forma no es una característica. Yo solamente estoy tomando en cuenta el color y el tamaño, ¿ya? Podemos graficar la forma redonda de etiquetar como tomate y el hexagonal. Bueno, este es para graficar. Ese es ya otra cosa. El redondo es esto, pero no son los datos que llegan. Es la forma como yo expreso. El patrón que siguen los datos aquí es bastante claro. Los círculos rojos están aglutinados a la izquierda y y los celestes a la derecha. También se decía que nuestro algoritmo aprenda estos patrones. Vamos a ver qué onda con eso. Así que nuestro objetivo para este problema es escribir un algoritmo que nos permita separar los dos elementos etiquetados. Separarlos para clasificarlos, ¿no? Entonces, estos grupos tendrán un límite de decisión. Ese límite de decisión es mi modelo, es mi línea. Un límite de decisión simple podría ser tal como lo vemos en la imagen de la izquierda, ya que si están dispuestos que están dispuestos de manera casi perfecta, es como un centro que me dan y no hay arquero. Ya, pues el hecho que no meta gol ya sería demasiado manco, pues, ¿no? Demasiado malo ya. Entonces, los datos así casi nunca se presentan. Pero en este caso, para efectos pedagógicos, estamos teniendo una dispersión de esta manera. Entonces, lo que encontramos mayormente digo, son distribuciones como lo que estaba en la parte inferior. Y es más, todavía aquí están organizados. ¿No? Pero ya vemos que existe cierta superposición. Miren ustedes si así nomás, en esta versión número 2 que tenemos aquí abajo, las cosas imaginen ustedes la complejidad de la fórmula de esa línea, ¿no? Es una gran diferencia. Este es otro tipo de modelo. El de arriba es regresión lineal. El de abajo, ¿qué será? ¿Regresión qué?
trinomial. No sabemos, ¿no? Entonces esto obviamente ya es mucho, mucho más complejo. Entonces, un algoritmo que aprende automático más complejo también puede crear un límite de decisión. De modo que nuestro modelo, según nuestro algoritmo, aprende las imágenes con las etiquetas de tomates y manzanas en un set de entrenamiento. Luego, el algoritmo aplicará lo que llamamos experiencia a las imágenes que nos hemos entrenado para realizar suposiciones sobre ellas. ¿Ya? Entonces, ok, cuando brindamos una imagen de una fruta al modelo, la puede clasificar como manzana según el límite de decisión que tracemos. ¿Ya? Entonces, este límite de decisión es el que va a determinar si un dato entrante está en el lado A o en el lado B. ¿Correcto? Otros ejemplos en los cuales se puede utilizar clasificación. Determinar si un tumor es benigno o maligno, si un correo electrónico entrante es spam o está bien, el riesgo de un ataque cardíaco, ¿no? El determinar sí o no, ¿no? No probabilidad, porque si fuera probabilidad de ataque cardíaco ya estaríamos hablando de una regresión. Acá estamos hablando de, ¿tiene riesgo? Sí, no. El algoritmo que resuelve el problema de clasificación se denomina clasificador. La orientación de los objetos hacia las clases se denomina modelo de clasificación. La orientación de los objetos hacia las clases se denomina modelo de clasificación. ¿Ok? Las interrogantes que surgen entonces cuando yo tengo este tipo de modelos son las siguientes. ¿Puede entonces el modelo de clasificación que hemos creado tomar una decisión 100% correcta? ¿Cómo podríamos distinguir los errores cometidos por el clasificador y saber qué tipo de error ha cometido? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es obvia. No podemos tener un modelo de clasificación 100% correcto. Y dos, ¿cómo podemos distinguir los errores cometidos por el clasificador? Eso vamos a responder en este momento. El primer tema que veremos son las métricas de error de clasificación, las métricas del error, ¿no? De esta manera podemos probar la precisión del modelo de clasificación, la precisión que hemos creado según estas métricas de evaluación. Entonces, vamos a utilizar un recurso que se denomina la matriz de confusión. No es para confundirnos, así se llama. Dice, definición. Es una herramienta que permite la visualización del desempeño de un algoritmo que se emplea en aprendizaje supervisado. Netamente aprendizaje supervisado. ¿Correcto? O sea, etiquetado. Cuando hablamos de clasificación binaria, esta herramienta es una de las más completas para representar el resultado de una evaluación. Miren lo que estamos hablando. Esta matriz se utiliza únicamente en aprendizaje supervisado y mayormente en clasificación binaria, cuando tengo dos variables nada más, ¿no? Esta matriz es una tabla que resume qué también predice un modelo la clasificación. Proporciona información sobre el rendimiento del modelo, errores cometidos por el clasificador, así como todos los tipos de errores. Ya lo vamos a ver ahorita. Ok, entonces, esta es la matriz de confusión. Acá tenemos dos ejes. Lo que sucede en la vida real, que es el dato duro que llega, y lo que predice el modelo en el eje Y. ¿No? Entonces, esas dos cosas se van a contrastar. Cuando se contrasten esas cuatro cosas, pueden pasar cuatro cosas. Cuatro escenarios se pueden dar. Que el valor real sea A y el modelo dijo A. Entonces, es un verdadero positivo. Estamos en este cuadrante de aquí, ¿no? Ahora, que el valor real sea A y la predicción dijo B. Entonces, es un falso positivo. ¿No? Igual acá, que el valor real sea falso, por ejemplo, y el modelo dijo que es verdadero. Entonces, falsos negativos y tenemos un verdadero negativo también acá. Eso lo vamos a crear con un ejemplo. En este ejemplo se va a clarificar el uso de esta matriz. Imaginen ustedes que tenemos una situación como la siguiente. Tenemos un loro en casa y queremos entrenarlo para que nos avise si ve un ladrón entrar. ¿Ok? Entonces, ese es el escenario que se nos presenta. El oro en este caso representa un modelo.
que vamos a entrenar. Las clases del modelo representan las clases, o sea, lo que va a poder él hacer es, ¿el ladrón existe o el ladrón no existe? ¿Ok? Imaginemos que después de entrenar muy bien a este loro, deseamos probar su efectividad. Entonces, a este loro lo hemos entrenado 100 veces, ¿no? Hemos trabajado con el loro 100 veces y ahora vamos a discutir qué respondió, ¿no? Y ahora vamos a discutir los avisos verdaderos y falsos según las consecuencias usando la matriz de confusión. Muy bien, entonces arrancamos. El primer escenario, como es real, la parte es real, significa que el ladrón sí vino, llegó. ¿Y cuál es la predicción del modelo? El loro dijo que sí hay un ladrón. Por lo tanto, el loro obtuvo su premio y de las 100 veces que se realizaron, una vez hubo este escenario. Significa que 99 veces están repartidos en estos tres más, en estos tres. Uno aquí, ¿ok? Entonces, el primer valor de la tabla es verdad positivo. Se da cuando los valores reales estimados son iguales. Ahí está. En este escenario, TP igual a 1, es decir, uno de cada 100 ensayos que se obtuvo con el loro ha dado verdad positivo. En el escenario, hay un ladrón en la vida real y el loro dijo que hay un ladrón como predicción. Resultó en una suposición correcta. Entonces el loro obtuvo su premio. Muy bien. Ahora vamos al falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? No, en la vida real no hay un ladrón, pero el loro dijo que sí había un ladrón. O sea, en la vida real no existía la amenaza, pero saltó la alarma y el ladrón y el loro dijo que sí había un ladrón, ¿no? El propietario está enojado con el loro porque lanzó una advertencia en falso. Entonces, a este tipo de error se le llama error tipo 1, ¿no? Y de los 100 veces que se realizaron, una vez también lanzó un falso positivo. Significa que 98 está repartido en esos otros dos cuadrantes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No? Tenemos la realidad versus la predicción del modelo. Vamos al tercero, falso negativo. El falso negativo, pues obviamente ya sabemos leer esta matriz, es que hay un ladrón, porque dice que sí, hay un ladrón, pero el loro dijo que no hay un ladrón. Y el ladrón viene y se lleva todo. Entonces, este es un error de tipo 2. Y de las 100 veces, 8 veces dio falsos negativos con una consecuencia pues devastadora, ¿no? Devastadora. Entonces, bueno, de estos, a ver, una pregunta para ustedes. De estos dos tipos de errores, ¿cuál sería peor? ¿El error tipo 1 o el error tipo 2? El tipo 2. Claramente, claramente el tipo 2 porque tiene un costo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Perfecto. Entonces, falta pues el 97, no, ya serían 8, 9, 10, acá debe haber 90, pues. Ahí está. La verdad negativo significa de que no hay un ladrón en la realidad, pero él también dijo que no había ladrón. Entonces no hay problema, no pasó nada. El 90% hizo esta predicción, ¿no? Ocurrió este escenario. Entonces, ahora pasaremos a aplicar las fórmulas para evaluar bien a fin de obtener métricas sobre estos resultados del modelo. Ya, en base a estos datos, 1, 1, 98, vamos a empezar a ver las métricas. Vamos a empezar con la exactitud. La exactitud, señores, es así de simple. Es TP contra todo. TP es más TN, o sea, lo que respondió de manera correcta, el número de predicciones correctas divididos entre el número total de predicciones realizadas. Entonces yo tengo TP más TN sobre la suma de todo. Entonces va a ser 1 más 90. A ver, TP más TN es 91, ¿no? Acá está mal esto. 99 dice. 91 es 91 sobre 100. 91%. ¿Qué significa esto? De que según esta métrica, la exactitud de este modelo es 91%. Entonces yo diría, caramba, está bastante bien, 91%, ¿no?
Si solamente soy matemático puro y me quedo con el valor, yo diría que estoy bastante cerca del óptimo. 91% de exactitud, es exacto esto. Con datos del escenario, el dueño del loro lo ha intentado 100 veces y un total de 91 de esos ensayos son representativos. Entonces, en este contexto podemos decir que el siguiente rendimiento del modelo es del 91% de exactitud o accuracy en inglés. Entonces vamos a ver qué sucede. Tener en cuenta que el valor de exactitud podría tener sentido si hay un número igual de observaciones en cada clase, lo cual sería, ¿qué tan lógico es aplicar esta métrica a nuestro escenario? El valor de 91 parece bueno en la superficie, pero necesitaríamos ver más detenidamente esto. El ladrón aparece 9 veces, ¿no es cierto? Porque acá dice que el ladrón aparece 9 veces, 8 aquí y 1 acá, 9 veces, de las cuales solo fue detectado una sola vez. ¿Ok? Entonces, a esta nueva luz, a este análisis semántico ya del modelo, de esta realidad que yo estoy diciendo, entonces el 91 ya no parece tan bueno. Porque de las 9 veces que realmente sucedió, que apareció el ladrón, solamente fue detectado una vez. ¿Ya? Entonces, dice, esto nos lleva a una conclusión de que la utilidad de las métricas puede variar según el problema en la cual sean aplicadas. Esto nunca se olviden, es algo muy importante. ¿Ya? Entonces, bueno. Entonces, ya vemos de que la exactitud en este caso concreto no nos dice un valor que sea 100% fiable por nosotros. Yo no puedo asegurar que el modelo sea realmente, este modelo utilizando esta fórmula, de un valor realmente que me deje satisfecho. No es así, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar otra métrica que se llama precisión. La precisión está dada por la razón entre la verdad positiva y la suma del verdad positiva más falso positivo. Es decir, esta es una métrica de rendimiento. Se debe usar nuestro objetivo, se debe usar cuando nuestro objetivo es limitar el número de falsos positivos. Esto. Introducimos una métrica de una precisión, la cual nos dice cuántos de estos valores predichos como positivos son correctos. O sea, cuántas de las predicciones positivas, cuántas de las predicciones donde el modelo dijo que sí, estaban en la realidad, estaban correctas. Eso es lo que quiere medir la precisión. Y es más importante, la precisión es muy útil cuando el falso positivo es mayor que el falso negativo. Bueno, vamos a ver. Entonces, de todas las veces que el modelo dijo que sí, ¿cuántas de esas veces es verdad? Entonces, ahí observamos nosotros de que solamente el 50% de las veces donde el modelo dijo que sí, predijo que sí, es verdad. Entonces ya estamos con una primera distorsión ahí cognitiva, ¿no? Porque el otro métrica me lanzó un 91%, mientras que la exactitud está dado en 50%, ya hemos bajado bastante. Entonces es interesante combinar todas estas métricas para tener una idea más clara de las cosas. Muy bien. Entonces, esto indica que no debemos tomar una decisión rápida sobre la exactitud de un modelo basándonos únicamente en una métrica, ¿no? Entonces tenemos varias métricas para poder determinar esto. Deberíamos, por tanto, evaluar las métricas según el tipo y la clase de problema, ¿correcto? Y ahora vamos a castigar aún más las cosas. Vamos a utilizar el recall. El recall es otra métrica, ¿no? Que mide cuántas de todas las clases positivas se han predicho correctamente. ¿Ya? Es el TP entre TP y, o sea, todas las veces, a ver qué dice acá, este es lo contrario a esto. Acá es todas las veces que el modelo dijo que sí, de todas las veces que el modelo dijo que sí, ¿cuántas son verdaderas? Y acá es de todas las veces en las cuales las clases han sido sí, positivas, estoy dividiendo el TP, que es este, ¿verdad? Positivo, entre la suma de los dos, estoy sacando qué porcentaje es esto del total de todas las veces que en realidad sucedió. ¿Ok? Entonces tengo todas las veces que el modelo dijo que sí y todas las veces en las que en realidad sucedió. ¿Ya?
Ahí está. Entonces, miren, este es el que castiga más porque este es el que le saca el ancho al modelo, ¿no? Cuando decimos de que de todas las veces que sucedió, que son 9 veces, el modelo acertó, solamente fue un 11%. Estos dos, para mí que estos dos, la exactitud y el recall es lo que dibujan bastante mejor este modelo con estos datos obtenidos, 1, 8 y 90. ¿Ya? Entonces, uno analiza la predicción del modelo y otro analiza la realidad, lo que sucedió. ¿Ya? Entonces, el recall lo que me dice a mí es que del 100% de veces que sí apareció en la realidad, solamente el 11% estaba correcto, ¿no? Como se vuelve a repetir, la utilidad e importancia de las métricas depende del tipo de modelo con el que estemos tratando. Nuevamente es el hincapié en esto. Entonces es bastante deficiente, pues. Bastante deficiente estos resultados. ¿Qué significa? Que falta entrenamiento. De repente lo entrené muy poco, de repente el modelo que estoy utilizando, el algoritmo que estoy utilizando no es el adecuado para esta realidad. Debería darle muchísimos más ejemplos para que pueda balancear mejor sus valores internos. ¿Correcto? Entonces, esto es el famoso el recall. En el escenario, el valor de recall es bastante significativo y debería ser más alto. Mientras más alto sea el recall, es mejor. Significa de que verdad positivo es más que el falso negativo. O sea, significa de que cada vez que apareció el evento o el riesgo se cristalizó, el modelo pudo haberlo dicho, identificado de manera correcta. ¿Ya? Entonces, cuando son iguales, a ver, uno y uno, por ejemplo, sería 50%. Si yo de 2 veces que apareció, una vez lo identifiqué y otra no, pues el recall es 50%, ¿no? En este caso solamente es 11%. Se entiende que mientras más alto sea el recall, más segura estará la casa en el escenario, pues, ¿no? Mientras más alto sea esto, el modelo es mejor, ¿no? Entonces, ahí estamos. Y aquí hay un resumen que me pareció interesante ponerlo porque ustedes vean. Aquí, por ejemplo, tenemos la precisión, que está midiendo este eje de aquí. Está midiendo la predictividad del sistema. Aquí estamos midiendo el recall, que es las veces aquí, que realmente sucedió en la verdad, y aquí estamos midiendo esto. Y acá en diagonal estamos midiendo el accuracy, que es la suma de estos dos entre todo, ¿no? La exactitud. La exactitud. Es diferente la exactitud que la precisión, ¿eh? Ahí está. Entonces son cosas que se están midiendo de manera diferente. Muy bien. Ahora bien, según lo que he analizado, existe un modelo, existe una fórmula que se llama F1, el F1. El puntaje F1 que viene a ser una media, una fórmula mucho más exacta que realmente me combina lo que son los valores de la precisión y el recall en una sola métrica, ¿no? Entonces, me da una medida mucho más exacta porque usa la media armónica. La media armónica es esta fórmula que ven ustedes ahí, ¿ya? Entonces, en F1, también conocido como medida F, puntuación F, es una medida de precisión con una prueba que combina la precisión y la recuperación. Recuperación es el recall, ¿no? La precisión expresa el porcentaje de resultados positivos predichos correctamente entre todas las predicciones positivas, mientras que la recuperación expresa el porcentaje de resultados positivos predichos correctamente entre todas las muestras relevantes. La puntuación F1 es la media armónica de precisión y recuperación. Entonces, al aplicar la precisión, me parece que estamos siendo un poco eh, más exactos o por lo menos un poco mejor. Estamos considerando ya dos factores, no solamente uno, dos factores para poder determinar si un modelo fue más preciso que otro, ¿no? Entonces, es un equilibrio, pues, ¿no? Como dice ahí el título, un equilibrio entre exactitud y precisión. Entonces, la puntuación F1 se utiliza para evaluar el rendimiento de un modelo en una tarea de clasificación binaria, ¿no? Como un filtro de spam, solamente en ese caso. Complementa
a la precisión y la recuperación, que también se utilizan para la evaluación de un modelo. La puntuación F1 es la medida más utilizada entre todas las medidas de precisión disponibles en la clasificación binaria. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Es la medida más utilizada. La puntuación F1 combina precisión y recall en una sola medida. Sin embargo, también esto tiene su sin embargo, no siempre es la mejor opción, ya que su valor puede ser inexistente si uno de los términos es cero. ¿Por qué? Porque si uno es cero, toda la parte de arriba se hace cero, se multiplica por cero y 2 por cero es cero y todo sale cero. ¿No? Entonces, cuando eso sucede, la fórmula falla. Cuando en el caso de la precisión y los recuerdos y un recuerdo perfectos en los que uno será cero. En tales casos se debería utilizar en lugar lo que dice la puntuación bofeta. Eso ya no lo he tomado, ya no lo he tomado en cuenta porque nos íbamos de repente lo voy a agregar, ¿ya? La puntuación bofeta es otra. Entonces, utilizando ya estos datos sobre el caso, sabemos entonces nosotros que tenemos una puntuación F1 del 18%, que sigue siendo no tan buen resultado, ¿no? Pero por lo menos ya no es el 11 ni es el 50. Ya tenemos aquí un 18%, que es la media armónica o el equilibrio entre la precisión y el recall. Entonces, en conclusión, la puntuación F1 es una medida de la precisión del modelo de clasificación. Se calcula combinando la precisión de la recuperación y es la más utilizada como medida de precisión para problemas de clasificación binaria. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna duda? Estos son fórmulas que son bastante sencillas de utilizar y nos pueden dar a nosotros cierto nivel de, digamos, cuantitativo de qué tan bueno es nuestro modelo, ¿no es cierto? Ya sabemos que aquí no hay perfección, porque toda la estadística se basa en probabilidades y peor aún si estamos tratando con datos impredecibles. Entonces, estas son las formas en las cuales la ciencia resuelve estos problemas, ¿no? Siempre en porcentajes, ¿no? Entonces, haciendo un recuento, que ya va a terminar las diapositivas. Vamos a ver aquí, ¿qué dice? Bueno, esta es la respuesta a la pregunta que se hizo, ¿no? La respuesta correcta es la uno, obviamente, pero ahí está si ustedes quieren leer, las otras también. Eh, Preguntas, por favor, señores. Vean ustedes que lo que estamos viendo ahora es la regresión lineal, nada más, que tiene sus fórmulas, tiene sus métricas y todo. Imaginen ustedes todo esto que nos falta, ¿no? Para revisar. Inge, una pregunta. Sí, adelante. Sí, ya que estamos hablando de la regresión, el porcentaje de precisión y el F1 score, eh, si nosotros aplicamos ciertos modelos según el contexto, si analizamos por la parte médica, y estamos simulando mm, y trabajando con vidas humanas, ¿no? Tal Sí. vez habrá algún estándar de cuánto porcentaje te debe salir para que resulte efectivo tu producto al utilizar la parte médica. Claro, por supuesto. Obviamente estamos hablando ahorita en este momento estamos hablando de la regresión lineal, ¿no? Obviamente la regresión lineal no se va a dar pues nunca en un escenario médico, ¿no? Vamos a llegar a determinar los árboles de decisión, ¿no? Y ahí vamos a poder ver cómo existen tablas, ¿no? Donde ya existen estándares, más o menos, de calidad de un modelo, ¿no? Entonces, ten en cuenta que los modelos van a predecir según los datos de entrada que tú tengas, ¿no es cierto? Entonces, eh, va a depender mucho de caso a caso. Entonces, no hay, digamos, una tabla a la cual te pueda decir, ¿sabes qué? El modelo te va a decir que esta persona se va a sanar, porque eso va a depender mucho de los síntomas que tenga y el modelo te va a decir, ¿sabes qué? Está en grado 3 o en grado 2 o en grado uno, ¿no? Entonces, el modelo lo que te va a hacer es clasificar, hasta este momento lo que estamos viendo nosotros, eh,
en dónde cae un elemento nuevo basado en la ciencia que tiene o todas las reglas que tiene metidas en el entrenamiento. Entonces, el modelo no hace magia, el modelo no inventa información, simplemente se basa en estadísticas. Ahora bien, me parece interesante que hayas tocado ese tema porque les voy a dar unos videos que quiero que ustedes los analicen, que se trata de redes neuronales precisamente, ¿ya? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan eso. ¿Por qué? Para entender un poquito cómo es que el modelo resuelve las cosas, ¿no? A un nivel interno un poquito más. No es tan complejo y me parece un canal bastante bueno. Voy a buscarlo y le voy a pasar a ustedes ahorita, un ratito, un momentito. Ah. Ujú. Este es muy bien. Ahí en el WhatsApp les he pasado este video. En realidad es parte de una serie de una lista, pero me interesa que ustedes vean este video. Si pueden ver más, perfecto, ¿no? Pero ese video nos va a dar a nosotros una pista más interesante para entender cómo es que va ajustando, o sea, este proceso de entrenamiento que hasta ahorita es algo oscuro para nosotros porque solamente le hemos dicho, se entrena y ya está, pero ¿cómo es que se entrena? ¿No? O sea, ¿cómo es que el modelo se va corrigiendo a sí mismo? Entonces, este video es súper, digamos, esclarecedor en esa parte, que es un poco abrir la caja de Pandora, pues, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es darles tiempo en la tarde. ¿A qué hora nos encontramos, jóvenes? Ya no. No, Buenas tardes, ingeniero. Ya, buenos días. Ya creo que no tenemos Ya, clase. ya no hay en la tarde, pucha. Ya, tarde no. miren, yo necesito que ustedes tienen grupos, me imagino, ya deben estar formados los grupos. Entonces, este, necesito que ustedes vean este video o si pueden el contexto, vean toda esa lista y me hagan entender a mí como si yo fuera alguien que no sé nada de sistemas, qué es una red neuronal. ¿Ok? El reto es ese. El reto es que ustedes me preparen una presentación de, no sé, la cantidad de diapositivas que ustedes quieran para hacerme entender qué es una red neuronal, cómo funciona y que yo pueda salir satisfecho sabiendo que sé algo más. Porque si ustedes me hacen entender a mí, significa de que ustedes ya lo saben. Y ese es el punto. A ver, señores, a ver, un ratito Eh, voy a- un ratito quiero ver acá. Quiero, si hace esto. Sí, he perdido práctica en esto del Zoom. A ver, es así. Quiero, am, entonces, ¿cómo sería? ¿Cuánta sería no, la presentación? Tengo que darles tiempo para que lo revisen y lo puedan digerir. profesor, Sí, adelante. en cuestión del tema del grupo, bueno, nosotros somos Función 2024-1, ¿di? Teníamos nuestro grupo, pero ahorita como nos unieron no sabemos y no sabemos qué grupo, no pienso cómo sería ahorita.
Ya, en Porque todo no todos caso, creo están acá de la primera promoción. pero lo que yo estoy viendo es que faltan, varias personas no están asistiendo a clases, ¿no? De todos los veintitantos, claro, realmente yo a ustedes no les conozco en persona, no podría decir tú te vas con tal persona, en todo caso ustedes formen los grupos y me van haciendo conocer para colocar aquella, agruparlos por grupo y poner su nota, porque hay dos notas, la nota del grupo en forma general y la nota individual, siempre es así, ¿no? No es un tema subjetivo, es un tema objetivo, ¿no? Que trato yo de, eh, a ver, yo creo que más de tres personas, no, muy poquito. Cinco personas, yo creo que como máximo podemos obtener el grupo. ¿Por qué? Porque menos nos vamos a extender mucho en las exposiciones. ¿Ya? Menos personas. Eh, yo quisiera que ustedes tomen un tiempo, este tiempo no tiene nada más que hacer, más que formar los grupos. Y eso sí, señores, miren, conmigo no van a tener problema en el tema de las asistencias, como lo mencioné el día de ayer. ¿Ya? Ese no es problema, ¿por qué? Porque muchos de ustedes trabajan o viven lejos o trabajan lejos y es un poco complicado. Yo entiendo eso. Pero lo que sí quiero que ustedes entiendan es que hay ciertas cosas que no deben moverse y son las reglas. Las reglas son las evaluaciones, ¿no? Cuando hay una evaluación, ustedes tienen que tomar sus medidas de seguridad necesarias. Ese día en el trabajo se enfermarán, no sé cuál va a ser lo que van a decir, pero tienen que estar en evaluación. ¿Por qué? Porque yo el día siguiente al sábado, yo entrego notas. O sea que por más que quiera, ya después de la última clase, yo ya entregué notas y ya no es posible cambiarlas. Tengo que hacer un acta y hacer un montón de cosas. Entonces ahí se cierra todo. Por esa razón es que en la hora del break, Leoncio, yo creo que deberían hacer sus grupos. Ahorita. Ya el break ya lo vas a tener toda la tarde. Pues. No te preocupes por eso. Jorge, sí, estabas queriendo decir algo. Sí, doctor, disculpe. Bueno, nosotros, yo pertenezco al grupo, a la promoción 2024-2. Desde el inicio, la metodología fue instaurar un grupo de 2 personas, ¿no? Entonces, esto se fue heredando en cada curso, de tal forma que al inicio de cada curso, dentro de la temática también de poder tener conocimiento del sílabus, también nos publicaban una relación de los grupos que eran para ese curso. Como le digo, doctor, esta metodología se vino aplicando hasta el curso anterior, que fue Gobierno de Tecnologías de la Información. Sin embargo, siempre ha sido un grupo de 2. Ahora yo le escucho que tal vez usted va a incrementar la cantidad de miembros en los grupos. Como somos 2 promociones, quisiera un poquito aclarar eso, o tal vez que nos pueda aclarar un poco ese tema. Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Cada grupo va a tener un tiempo asignado, digamos, de 10 minutos. Si yo incremento el número de grupos con grupos de 2 personas, nos vamos a pasar toda la mañana en exposiciones. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes muestren lo que han aprendido y seguir con el curso, porque tenemos mucho por avanzar. Entonces, eh, esa es un poco la idea. Tratar, yo sé que ustedes han estado trabajando de una cierta manera, pero este grupo es especial porque este grupo tiene 2 promociones. Es la primera vez que yo voy a hacer 2 actas. Entonces, en ese sentido, les pediría su comprensión en ese sentido. Como ustedes ya se conocen, es probable que puedan establecer como mínimo tres, así que no sería muy complicado en este caso, Jorge, que añadas una persona más a tu grupo y arranquen. Lo que sí quisiera son 2 cosas. En primer lugar, que me escriban al WhatsApp diciéndome a qué promoción pertenecen. No todos lo han hecho, ¿ok? No todos lo han hecho. Y número 2, que me escriban al personal indicándome los grupos, sus integrantes, para poder yo ya organizarme y eso va a correr en todas las, eh,